Hola, ¿qué tal? Yo soy Chicho y hoy vamos a hablar sobre el diafragma. El diafragma es un dispositivo que se encuentra en todos los objetivos de las cámaras y consta de unas especies de láminas que se van cerrando entre sí formando una especie de círculo, ¿vale? Que puede estar más abierto o más cerrado. Cuando está más abierto, obviamente deja entrar más luz. Pero ¿qué ocurre? Que cuanto más luz dejemos entrar, cuanto más abierto esté nuestro diafragma, menor profundidad de campo vamos a tener. ¿Pero qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es una distancia en la que todos nuestros sujetos están enfocados. Es decir, si tengo una profundidad de campo desde aquí hasta aquí, todo lo que esté en medio va a estar perfectamente enfocado. Como digo, cuanto más abierto esté nuestro diafragma, menor profundidad de campo vamos a tener. Esto se suele utilizar sobre todo para fotografías de retrato, si queremos conseguir ese efecto bokeh detrás, ¿no? Ese efecto de desenfoque detrás de nuestro sujeto. Si tenemos un diafragma cerrado, vamos a dejar entrar menos luz, pero nuestra profundidad de campo se va a ampliar muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Y para qué queremos una profundidad de campo muy grande? Pues sobre todo para fotografía de paisaje, ¿no? Necesitamos que la mayor cantidad de superficie esté enfocada para tener una fotografía totalmente nítida. La profundidad de campo no solo depende de la apertura de diafragma, también depende de la distancia focal. Si tenemos una distancia focal a lo mejor de 11 milímetros o de 15 milímetros, vamos a tener un gran angular, con lo cual nuestra profundidad de campo se va a ampliar muchísimo por muy pequeño que tengamos el diafragma, que también nos va a restar profundidad de campo, pero no la va a hacer como por ejemplo un 200 milímetros, ¿no? Que vamos a tener una profundidad de campo a lo mejor, dependiendo de nuestra apertura de diafragma, de incluso menos de un centímetro. Para fotografías de paisaje se suele utilizar objetivos gran angulares. Necesitamos una gran profundidad de campo, pues, como ya digo, para tener enfocada la mayor distancia posible. El valor del diafragma viene representado por una letra F seguido de un número. Cuanto más pequeño es el número, más abierto va a estar nuestro diafragma. Por ejemplo, un diafragma de 1.8 o un F2, ¿vale? Va a estar muy abierto, va a dejar entrar mucha luz, pero vamos a tener menos profundidad de campo que si tenemos, por ejemplo, un F16 o un F22, donde vamos a tener gran profundidad de campo, pero nos va a llegar menos luz. Con lo cual siempre tenemos que estar corrigiendo con los otros valores de exposición, como por ejemplo la velocidad de obturación o la ISO o sensibilidad del sensor. Para entender todo mejor, vamos a ver un ejemplo. Pues bien, aquí tenemos una fotografía tomada a un f2.0, como pueden ver aquí. Pueden ver que hay algunas partes de esta rama que están enfocadas, la verdad es que muy poquito, la verdad, esta zona por aquí, ¿vale? Estoy ya trabajando aquí con un 35 milímetros en su máxima apertura, ¿vale? Como digo, un f2. Vamos a verle el siguiente valor que le puse a esta fotografía. Vale, pues aquí estoy con un f.2.8. Fíjense que ahora se ve un poquito más nítidas todas estas ramitas de aquí que anteriormente no la teníamos, fíjense. Vale, vemos que incluso estas de aquí están empezando a aparecer, a estar más nítidas que la anterior. Eso es con un 2.8. Un F4, ¿vale? Ya vamos teniendo mayor superficie, bueno, mayor cantidad de rama nítida, enfocada. Vamos con un F5,6, ahí vemos esa diferencia. Un F8.0, también vemos cómo poco a poco se va enfocando todo el fondo. Estamos con un F11, ¿de acuerdo? Mucho más enfocado, tenemos mucha más superficie en esta zona enfocada. Fíjense que ya prácticamente todas las ramificaciones de esta rama, ¿por qué no? Se ven prácticamente ya enfocadas, ¿no? Vamos con un F16 y con un F22. Fíjense que ya no es que esté enfocada pues toda esta valla de madera, ¿vale? Ni siquiera el fondo, pero está muchísimo más enfocada que la del principio. Les voy a poner la vista de comparación entre la primera, que estaba F2.0, a esta última F22.
Bueno, pues aquí ya tenemos las dos fotografías, fíjense qué diferencia tan grande, sin cambiar la cámara, sin cambiarla de posición, sin cambiarla de objetivo, simplemente jugando con el valor del diafragma y bueno, pues obviamente hay que compensar con los otros valores de exposición, ¿no? Como digo, pero bueno, esta está a f2.0, fíjense todo el desenfoque que tiene por la parte trasera, y esta está, la de la derecha, a f22, que está mucho más nítida. Espero que lo hayan entendido, chicos. Si tienen alguna duda, déjenlo abajo en la caja de comentarios y con gusto les responderé en cuanto pueda, siempre les voy a responder, ¿de acuerdo? ¿Vale? Denle un like al vídeo, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!